Muy buenos días. Después de un maravilloso fin de semana con la visita del pastor Carlos Madrigal, misionero por 40 años en Turquía, que nos ha venido a hablar de las misiones, emprendemos esta semana de devocionales. Damos gracias al Señor por todo lo vivido y por las bendiciones que ha traído a nuestras vidas el desafío, la visión y el llamado que es tan antiguo como el mismo Evangelio, porque fue Jesús quien dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y el hecho de estar considerando cómo el Espíritu Santo refuerza ese mensaje, creo que nos ha bendecido y nos ha desafiado. Y quiera el Señor que como iglesia no perdamos nunca esa perspectiva, esa visión y ese compromiso de llevar el mensaje del Evangelio a toda persona y a todo lugar. Y quiera Dios levantar hombres y mujeres con esa visión misionera para traspasar las fronteras con este mensaje de salvación. Nuestra lectura esta mañana, lunes 29 de abril, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 18 y 19, en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, en el Salmo 59 y, oh casualidad, en Hechos, capítulo 13. Va a ser el texto en el que vamos a meditar y escuchemos la lectura que nos trae Eli de Hechos 13 del 1 al 5. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Muchas gracias, Eli. Pues después de un fin de semana escuchando el compromiso de la misión, nos encontramos con un pasaje importantísimo en torno a lo que fue en la historia del cristianismo y en cuanto a la relevancia del llamado a la misión para la iglesia de aquellos días y, por supuesto, para la iglesia en el día de hoy. Después de recibir la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la iglesia de Antioquía experimenta una manifestación del Espíritu Santo durante un tiempo especial, tiempo de adoración y tiempo de ayuno. Esta experiencia marca el comienzo de un viaje misionero que cambiará la historia del cristianismo. Primeramente destacamos al equipo misionero. El Espíritu Santo selecciona a Bernabé y a Saulo, más tarde conocido como Pablo. Los llama para ese trabajo misionero. Y esto nos muestra que la misión no es solo un esfuerzo humano, sino que es impulsada y guiada por el Espíritu de Dios. Esto es algo realmente extraordinario. Debiéramos valorar que detrás del llamado, la carga, la visión que de pronto un hermano o una hermana manifiestan tener, está el Espíritu de Dios trabajando en su ser interior para responder al llamado del Señor, para responder a la comisión.
La iglesia de Antioquía no solo reconoce el llamado de Dios sobre Pablo y Bernabé, sino que también los envía formalmente, imponiendo las manos sobre ellos. Y este acto de comisión muestra la importancia del apoyo y la cobertura espiritual de la iglesia en la misión, algo importante y fundamental. ¿Cuál era su propósito? Pues el objetivo de su viaje misionero es claro: predicar el Evangelio a los gentiles. Y aquí vemos el cumplimiento de la gran comisión, llevando el mensaje de salvación más allá de las fronteras judías y abriendo el camino para la expansión global del cristianismo. Hace un tiempo prediqué sobre este pasaje y el título que le puse a aquel mensaje fue El plan era de Dios. Y es precisamente lo que encontramos en estos primeros versículos de Hechos 13, un ejemplo de cómo Dios guía la vida de aquellos creyentes que desean hacer su voluntad. Lo hace mediante la dirección y el consejo de personas espirituales que trabajan en medio del pueblo de Dios, aconsejando, pastoreando a los hermanos en la fe, pero sobre todo en una clara dependencia del Señor en sus vidas personales. En estos tiempos tan especiales para la Iglesia, el Espíritu Santo se reveló con meridiana claridad en medio de ellos. Y así como nos decía ayer Carlos Madrigal, no se nos dice cómo lo hizo, pero sí que entendieron qué era lo que Dios quería que ellos hicieran, señalando y separando, entregando a aquellos hombres que eran tan útiles en medio de la congregación a una tarea misionera en la que el reino de Dios sería proclamado, alcanzando a muchas otras naciones y pueblos con el mensaje del Evangelio. Dios hoy también tiene maneras de manifestarse, de hablar a los corazones de los que llama y al corazón de los que supervisan ese llamado en el pueblo de Dios. Es muy importante que esto sea compatible. Los que supervisan, los que pastorean, tienen que ver los dones, el sentir, el compromiso. No puede salir a la obra misionera un caprichoso, uno que no se somete a autoridad o uno que no asume ninguna responsabilidad. De pronto Dios te llama a la obra misionera y resulta que no sabes ganar un alma, no sabes discipular una persona o no cumples la tarea que otros descargan sobre ti. Dios muestra aquí un equilibrio sano, útil y eficaz para la obra de Dios. La Iglesia apartó a Pablo y Bernabé para la obra que Dios tenía para ellos. Apartar significa separar con un propósito especial. Nosotros también debemos dedicar a nuestros pastores misioneros y obreros cristianos para sus tareas. Podemos también dedicarnos con nuestro tiempo, nuestro dinero y talentos para la obra de Dios. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que le dediques a Él? Tal vez hoy no experimentemos en la práctica una revelación divina de tal naturaleza, pero el Espíritu Santo sabe cómo guiar, cómo dirigir, llamar y confirmar su voluntad en medio de su pueblo. Qué maravilloso es cuando Dios levanta creyentes consagrados que sirven al Señor, que usan los dones espirituales que Dios les ha dado. Es a estos a los que Dios llama. Y este fue el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y Bernabé, pero el plan era de Dios. ¿Por qué Pablo y Bernabé fueron a esos lugares? Porque el Espíritu Santo los condujo, porque siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano y esto facilitó el viaje, porque visitaron poblaciones clave y centros culturales para alcanzar tanta gente como fuera posible. Pero también fueron a las ciudades con sinagogas, hablando primero a los judíos, con la esperanza de que vieran a Jesús como el Mesías y ayudaran a esparcir las buenas nuevas a todos.
son separados para ser usados en la obra del Señor bajo la conducción del Espíritu Santo. Todos los que son separados por el Señor son separados para trabajar, pues Cristo no quiere siervos inútiles, holgazanes, pero no son ellos los que se han de ofrecer para el trabajo, sino que ha de preceder el llamamiento de Dios. La iniciativa es de Él. Él pone la carga, Él desafía, Él toca la puerta del corazón. Dios no llama a gente desocupada, ni a creyentes observadores. Él llama a los que sirven. Y en estas situaciones el llamado al ministerio es confirmado no solo en el propio corazón de la persona que experimenta la carga que Dios coloca al llamarle a realizar una tarea determinada, sino que también los que pastorean la iglesia reciben la visión, comprenden el llamado y a pesar de que son conscientes de que enviar a un hermano en misión puede parecer una pérdida para la iglesia local, sabe que están invirtiendo en el reino y que Dios no dejará de bendecir y levantar a otros que suplirán la ausencia de los que parten tras nuevos horizontes en el ministerio santo. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por poder meditar esta parte de la historia de la iglesia tan entrañable, tan importante y de un ejemplo tan claro para nosotros. Señor, levanta hombres y mujeres dispuestos a ir al campo de labor. La mies es mucha, los obreros pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Señor, queremos levantar los ojos y queremos decir, Señor, henos aquí, como pueblo tuyo, como iglesia, comprometidos con el gran mandamiento y con la gran comisión. Te alabamos y adoramos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. He preparado un vídeo muy cortito explicando lo de la columna de la izquierda, donde tenéis que marcar cada lectura que vais cubriendo en nuestro plan de lectura anual. Manteneos bendecibles y Dios mediante mañana nos reencontramos en nuestro devocional.